Libro de Hechos, capítulo 16, verso 27 al 33. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a orar primero para pedirle la dirección al Señor para que nos hable a través de su palabra. Inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos en reverencia al Señor. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, poderoso Dios, porque a ti te ha placido darnos un día más, Padre. A ti te ha placido, Señor, que en esta noche, Señor, podamos estar reunidos nuevamente, Señor, meditando en tu palabra, Padre. Te pedimos, oh Dios, que nos unjas con tu Espíritu Santo, Señor. Que hables a mi vida y que hables a cada vida, a cada hermano que está y hermana que está viendo, Señor, esta transmisión, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Pon esa maravillosa palabra en los corazones, Señor. Que tu palabra en esta noche nos transforme, Señor. Que tu palabra nos aliente, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo ponga esa palabra en mi corazón, Padre. Te pedimos por los que están débiles, Señor, en esta hora, Señor. Dales fuerza. Te pedimos por los que se han caído, levántales, Señor. En el nombre poderoso de Cristo te pedimos que nos hables, Señor. Llena nuestra vida, Señor, de tu presencia y de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. El libro de Hechos, capítulo 16, verso 27 al 33. Dice la palabra del Señor. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pueden tomar sus asientos, hermanos y hermanas. Gracias. El tema de esta noche se llama: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación que se recibe por medio de la fe nos libra de situaciones difíciles, nos libra de situaciones desesperadas. Los apóstoles Pablo y Silas se encontraban en la ciudad de Filipos. En ese lugar anunciaban el evangelio, fundaron una nueva congregación en ese lugar. Mientras iban a un lugar de oración, se encontraron con una joven que podía adivinar las cosas de la gente, porque esa joven tenía un espíritu inmundo, que esa joven adivinaba las cosas, muchas cosas a la gente. Ella anduvo varios días atrás de Pablo y de Silas. Ella tenía un espíritu inmundo y ella siempre decía, ella andaba gritando y diciendo: estos hombres son siervos de Dios que les anuncian el camino de la salvación. Pero la palabra nos dice que Pablo se desagradó porque Pablo sabía que ella tenía un espíritu inmundo y le dijo al espíritu inmundo: te mando que en el nombre de Jesucristo salgas de ella. Inmediatamente el espíritu inmundo salió de ella y la muchacha fue libre. Aquí podemos ver que en el nombre de Jesús se libertan las personas porque esa muchacha fue libre. En el nombre de Jesús se sanan los enfermos. En el nombre de Jesús suceden muchas cosas. Cuando una persona está triste, en el nombre de Cristo le viene la felicidad, le viene el consuelo. Amén. Cuando la muchacha perdió la capacidad de adivinar, sus amos se enojaron mucho porque ya no podían obtener dinero a través de ella, porque a ella ya había perdido esa parte con lo que ella adivinaba, ese espíritu ya estaba fuera. Aquí podemos ver que el egoísmo de la gente, porque los amos eran egoístas. Ellos no les importaba la vida de la muchacha, que la muchacha era atormentada por ese espíritu inmundo. Ellos lo que les importaba era el dinero nomás.
Como en este tiempo hay muchas personas que no les importa la vida de los demás. Ellos piensan en el dinero, en lo que ellos pueden tener. Pero nosotros como hijos de Dios nos importa la vida de los demás. Nos importa porque nosotros tenemos que ayudarle a nuestro prójimo. Al que no tiene tenemos que compartir con él. Aquí podemos ver que los amos muy molestos acusaron a los apóstoles ante las autoridades. Los acusaron de ser judíos y de enseñar costumbres que eran ilícitos para ellos porque ellos eran romanos. Los magistrados ordenaron ponerlos, rasgaron sus ropas y ordenaron ponerlos en la cárcel y ponerlos en el calabozo, a Pablo y a Silas. Le dijeron al encargado de la prisión, al carcelero, que los pusiera en lo más profundo del calabozo. Pero Dios tenía un plan para el carcelero y su familia. Dios tenía un plan como lo tiene para todos nosotros. Para los que lo conocemos, Dios tiene un plan para nosotros. Y para los que no lo conocen, Dios tiene un plan de salvación. Dios tiene un plan de bienestar para aquellos que todavía no lo han conocido, aquellos que no le han aceptado. Gracias. En el mismo capítulo 16, el verso 25 y el 26 dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire, qué maravilloso cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros cantamos alabanzas, suceden muchas cosas maravillosas, porque en ese momento ellos estaban en la oscuridad, ellos estaban ahí en esa prisión, pero en el momento que Pablo estaba orando y cantando alabanzas junto con Silas, vino ese terremoto y sucedió eso maravilloso, que las cadenas se cayeron. Aquí podemos ver que cuando nosotros oramos no importa el problema que podamos estar pasando, pero en ese momento que nosotros estamos adorando al Señor se cae ese problema. Si uno está enfermo es sanado en ese momento. Amén. Los dos siervos de Dios estaban orando y cantando himnos en la oscuridad. Aquí vemos la gracia de Dios, cual se multiplica para beneficio de otros. Pablo experimentó la gracia de Dios que le permitía cantar en la oscuridad al Señor. A él en ese momento, cuando él estaba adorando al Señor, que estaba cantando las alabanzas, los himnos al Señor, a él no le importó la situación que ellos habían vivido atrás, que ellos habían sido maltratados por los ciudadanos de Filipo. A él no le importó la situación que habían vivido, que ellos habían sido maltratados por el carcelero. Nosotros sabemos que hay terremotos en diferentes lugares o diferentes países, pero este terremoto fue algo sobrenatural, fue una obra de Dios. En particular, no solo sacudió los cimientos de la cárcel, sino que abrió las puertas de la cárcel, rompió las cadenas de los presos, y Dios tenía un propósito para el carcelero. Porque también, aparte que rompió las cadenas físicas de todos que estaban ahí, también a partir de ese momento Dios rompió las cadenas espirituales que tenía el carcelero. Amén. Las crisis de la vida o las prisiones de la vida nos empujan a cometer errores. El carcelero se levantó asustado. Al ir a las celdas a verificar lo que había sucedido, se encontró con las puertas abiertas. Y pensó lo peor, que los prisioneros se habían escapado, que los prisioneros ya no estaban ahí. El verso 27, como el primero que leímos, dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él pensó eso porque la ley romana establecía que había pena de muerte para cuando un carcelero perdía a sus prisioneros o escapaban de su vigilancia. Era la pena de muerte para él, era la ley romana. En este caso, pensó él que se trataba de un escape masivo de los prisioneros debido al terremoto. Por tanto, no había remedio para su vida más que el remedio que él pensó que era la ejecución de su vida. La idea que él tuvo fue de suicidarse él solo, matarse él solo.
Para que una persona llegue a considerar la posibilidad de quitarse la vida, es porque piensa que ya no hay salida humana a la situación que está viviendo. Pero en esta noche, si hay alguna persona, algún amigo que esté viendo, le quiero decir de que, primeramente, que el que se quita la vida, el que se suicida, es un gran pecado ante Dios. Y segundo punto, que si le entrega la vida al Señor, siempre encontrará salida a cualquier situación. Ellos estaban en esa cárcel, pero nosotros tal vez podemos tener un problema en nuestra familia, en nuestra mente, que nos está preocupando. Pero en esta noche el Señor dice que Él quita cualquier situación, cualquier pena, cualquier enfermedad que nos esté atormentando. Gloria a Dios. Para el carcelero las cosas habían llegado a una crisis. Él pensó que ya no tenía más salida ni esperanza. Solo Jesucristo puede salvar. El verso 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Lo que salvó la vida del carcelero fue el clamor de Pablo. Al momento el carcelero se iba a matar, pero Pablo le explicó que nadie se había escapado, que nadie había huido. Las cosas no eran como el carcelero se las imaginaba. El carcelero estaba en una conmoción emocional y el deseo de encontrar una salida a su vida sin sentido, porque él pensó en suicidarse. Pablo se aplica a sí mismo lo que a otros predicaba, lo que a otros enseñaba, lo que dice: de gracia recibimos, de gracia damos. Amén. El carcelero, al escuchar esa voz que vino de lo más profundo de la prisión, esa voz, él se sorprendió no solo por la voz que oyó, sino porque la voz traía consuelo, porque la voz traía esperanza para él de saber que los prisioneros no se habían ido, que se habían huido. El verso 29 dice: entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Qué contrastes de la vida. Unas horas antes, un día antes, el carcelero había maltratado a Pablo y a Silas. Los había maltratado, los había metido en el calabozo, los había encadenado de sus pies. Y después, pero en ese momento, después de que Pablo le dio esperanza, que le dijo que nadie había oído, dice que el carcelero se postró a los pies de los discípulos, temblando, porque él estaba viviendo un momento, digamos, de muerte, había pasado a vida, porque él sentía que primero que se había muerto, porque se le habían ido los presos, pero en al instante él se dio, cuando Pablo le dijo las palabras, en la vida le volvió, la esperanza le volvió. Dios usó este terremoto para romper las cadenas físicas y para romper las cadenas espirituales que el enemigo había puesto en la vida del carcelero. Cuando la paz llega, las personas agradecidas con Dios, podemos ver la actitud del carcelero, el agradecimiento que tuvo el carcelero. Puesto que todos los prisioneros estaban presentes, la vida del carcelero ya no corría peligro, su vida física. Él hizo una pregunta que ya no tenía que ver con la salvación de su vida física, sino que tenía que ver con la salvación de su vida espiritual. El verso 30 dice: sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Aquí vemos que el hombre quería encontrar una salvación, pero ya no era una salvación física, sino que era una salvación espiritual, en agradecimiento lo que Dios había hecho en su vida a través de Pablo. Porque ustedes podemos ver de que tal vez los presos se podían haber ido, pero no, ellos se quedaron ahí y el carcelero estaba agradecido con Dios por la obra que había pasado en ese momento. Hay una diferencia entre el hacer y el creer. El hacer tiene que ver con las obras y el creer con la fe en Jesucristo. La buena nueva es que la fe se recibe a través de creer en Jesucristo. No importa la situación que uno pueda estar viviendo, pero si uno cree en Jesucristo, las cosas cambian, las dificultades se caen. Aunque uno pueda ver oscuro, pero si uno cree en el Señor va a ver la luz y va a encontrar la salida de cualquier situación. Amén.
La palabra nos dice que cuando decimos de obras, dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la fe en Jesucristo, por creer en el Hijo de Dios. Por eso dice que para el que cree todo le es posible. Todavía sigue siendo verdad que la salvación se recibe por creer en el Hijo de Dios. Amén. La fe en Jesucristo es la que nos da esperanza, la que nos da vida eterna, lo que nos da salvación. Un nuevo principio, una nueva vida. Lo que ocurrió con el carcelero en crisis, desde oír las palabras de los apóstoles, se describe lo siguiente en el versículo 32 y 33. Dice, el 32 y 33, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora, en la noche les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es evidente el estado de desesperación que tuvo el carcelero, pero podemos ver que cuando las personas escuchan el evangelio, aquí podemos ver cuando el evangelio transforma a las personas, porque la palabra de Dios transforma. Inmediatamente nació en el carcelero el amor al prójimo. Dice la palabra que curó sus heridas, los sentó a su mesa, significa que los alimentó. Esto me hace recordar cuando cuando Zaqueo tuvo el encuentro con Jesús. Cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, inmediatamente Zaqueo fue transformado, porque inmediatamente él sintió, desde que Jesús entró a su casa, él sintió el amor al prójimo. Dijo, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo pagaré cuadriplicado. Aquí podemos ver que cuando las personas reciben a Cristo son transformadas. Esto pasó con el carcelero. Gloria a Dios. Él tuvo un cambio radical completamente. Anteriormente podíamos ver que era un hombre robusto, pero después cuando Dios lo transformó, él tuvo amor hacia Silas y hacia Pablo. Amén. En esta parte, aunque no se nos explique en qué momento el carcelero creyó, pero la Biblia nos dice que el carcelero fue bautizado. Sí, amén. Las cosas habían cambiado radicalmente de la situación desesperada, del intento de suicidio que él tuvo. Cambiaron a tranquilidad, a paz. Y aparte de eso dice la Biblia que él se regocijó con su familia después de que ellos se bautizaron. Dios usó este terremoto para romper las cadenas primeramente las cadenas físicas de los presos y después las cadenas espirituales del carcelero y de su familia. Amén. Todas las personas enfrentamos dificultades y crisis en diversos momentos de la vida. Eso de las crisis, dificultades, siempre van a llegar. Aunque uno no quiera, llega. Pero nosotros tenemos que estar puesta nuestra esperanza en el Señor Jesús. No importa la situación que venga, pero nosotros tenemos que orar. Tenemos que cantar alabanzas en la situación, en el momento de dolor. Tenemos que quebrantar nuestro corazón y adorar al Señor. Y todo va a cambiar porque la gloria de Dios va a descender en ese momento, en cualquier Así situación. es, amén. En esta noche, no sé si hay alguien que tal vez nunca le ha entregado la vida al Señor, pero en este momento Él lo puede hacer, porque el Señor, la palabra nos dice que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más que tenga vida eterna. Solo en esta noche Dios lo que quiere es que creamos en Él. Y si estamos débiles, Dios en esta noche nos da fuerzas. Amén, hermano. Esta ha sido la palabra del Señor. Démosle gracias al Señor por su palabra. Cerremos nuestros ojos en reverencia al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, porque nos